Apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo se entiende desde diversos ángulos. Uno de ellos es sencillamente la modificación, la sustitución, el cambio básicamente de costos variables por costos fijos. Mm, a través de esta conversión o esta transformación, a medida que se produce más cantidad de productos o de servicios, hablemos más de productos porque está más enfocado a productos tangibles, menor será el costo por cada una de las unidades. Básicamente el apalancamiento operativo parte del supuesto de la economía de escala. Nosotros entre más producimos, más barato nos sale producir, hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, en teoría esa es la intención. Ahora, en teoría, el apalancamiento operativo busca convertir de costos variables a costos fijos. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué alguien quisiera convertir de costos variables a costos fijos, sabiendo que los costos fijos se mantienen independientemente si se produce o no? Esto es un poquito complicado de entender en un principio, pero digamos lo podemos ver desde un punto de vista muy simple al hablar de un ejemplo muy pequeño. Una panadería tiene 10 personas, cada una produce 10 panes. Yo le pago a cada uno de estos gatos por los 10 panes que me produce. Si me produce 5, pues le pago la mitad y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Pues esto es desgastante y toda la cosa. Cuando vemos que es una panadería, llega otro negocio, otra panadería al lado, cerca más bien a donde yo estoy, pues ¿qué pasa? Pues me quito una cuota de mercado y yo sigo pagando a estos gatos, pero cada vez me producen a veces menos pan o algo por el estilo. ¿Qué sucede? En este caso ellos son costos variables. ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es convertirlos en un costo fijo. ¿Por qué? Porque yo despido de esos 10 gatos a 7, supongamos. Con ese despido yo lo que hago es comprar una máquina que me produce pan. Y para eso están estos otros personajes. La máquina no duerme, no se queja, no hace sindicato, básicamente yo la exploto. Le hago mantenimiento, pero la exploto. Eso significa que esta máquina me produce solita ella, no sé, 120 panes, algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo aquí acabo de modificar, acabo de sustituir un costo variable por un costo fijo. Y esto me representa a mí más utilidad porque el margen que voy a manejar es mayor, es mejor. Y además, ¿por qué? Porque sencillamente yo voy a producir a escala, voy a producir masivamente y me va a salir más barato la producción de pan, básicamente. Aquí lo que se requiere o lo que se busca con el apalancamiento operativo es que ante un incremento en ventas se produzca un incremento de eh, la utilidad o el beneficio económico más bien que podemos llegar a obtener de esta conversión. Básicamente lo que se busca es que los costos fijos operativos funcionen precisamente como una palanca, es decir, que actúen de tal forma que cualquier incremento en ventas aumente significativamente, es mucho más, y digamos que, ¿cómo es que se dice esto? Geográfico geométricamente proporcional más alto al incremento en ventas. Básicamente un incremento en ventas provoca un cambio más que proporcional en el beneficio económico, como lo ven en pantalla a mano derecha. Básicamente el apalancamiento operativo o primario es esa estrategia que convierte ese triángulo verde, costos fijos operativos, y que cualquier movimiento en ventas hace que el beneficio económico, mírenlo como un sub y baja, empiece a aumentarse dramáticamente. Aquí básicamente podemos encontrar que el apalancamiento operativo se podría, digamos que analizar desde el punto de vista de los estados financieros. Aquí encontramos un PIG que pues presenta un estado de resultados común y corriente, en el cual podemos encontrar algunos de los componentes. Podemos ver que la parte superior es lo que se conoce como el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero es la parte inferior. Cuando se habla de los intereses, impuestos, esa parte financiera, por ejemplo, de apalancamiento y demás que hablamos hace un tiempo, o que hablamos, por ejemplo, cuando mencionamos el WAC. Mientras que el apalancamiento operativo se concentra específicamente en la parte superior del PIG, en las ventas, los costos de venta, la utilidad como tal, operacional, y donde se concentran los costos y los gastos, precisamente costos fijos, costos variables y todo este tema para poder, digamos que comprender en qué momento o en qué lugar se tiene, digamos, previsto esta situación de los apalancamientos como tal. Ahora, veamos el apalancamiento operativo con un ejercicio muy simple. Supongamos que una empresa consigue vender 10.000 unidades. ¿De qué? De cualquier cosa. Pero recuerden que aquí más que todo es tangible. Entonces, 10.000 unidades de pantalones. ¿Listo? A un precio de $50 cada uno de ellos.
Para esto, básicamente tiene unos costos variables de $30 por cada pantalón y unos costos fijos en total de la empresa de $150,000. ¿Qué pasaría si incrementamos las ventas un 10%? ¿Cuál sería nuestro beneficio económico en este caso? Bueno, en este caso en particular sucedería lo siguiente. Aquí lo que hablaríamos es que primero que todo tenemos que retomar el punto del PIG para encontrar exactamente cuáles son las cuentas y cuáles son los resultados que podemos llegar a obtener. En primer lugar, obviamente podríamos entender o podríamos, digamos que optar por encontrar la diferencia entre el volumen de ventas y los costos variables, lo que se conoce como el margen de contribución. Después, básicamente, le restaríamos o le aplicaríamos los costos fijos para obtener el beneficio económico. Y por último, terminaríamos con un descuento de intereses para llegar al beneficio, digamos que neto, que en este caso pues no viene al caso. La situación inicial nos decía que vendíamos 500,000, ¿cierto? 10,000 unidades de pantalones, cada uno a un precio de venta de $50, es decir, sin $500,000 vendíamos en este caso, por vender, repito, 10,000 pantalones a $50. ¿Cuál es el valor de los costos variables? Si decíamos que nos costaba $30 producir cada pantalón y vendimos 10,000 pantalones, significa que 10,000 pantalones por $30 cada uno de ellos nos da $300,000. Ventas menos costo de ventas nos da el margen de contribución. ¿Cuál es el margen de contribución en este ejemplo? $200,000. Y a esto tenemos que restarle o sustraerle los costos fijos, que en este caso también en particular son de $150,000, para obtener al finalizar un beneficio económico de $50,000. Ese es el beneficio económico de esta operación, de estos pantalones a este valor, a este precio, perdón, y con estos costos variables y estos costos fijos. Eso es lo que nos queda a nosotros de esas ventas. Es curioso, ¿no? Pero así es la vida real. Ventas de $500,000 y nos queda realmente es el 10% de esas ventas. Y así es un negocio como tal. Ahora, reconstruyamos este ejercicio, pero vamos a incrementar las unidades vendidas en un 10%. ¿Listo? Y aquí vamos a utilizar el apalancamiento operativo porque vamos a mantener unos costos fijos. Es decir, vamos a ver qué pasaría cuando el costo fijo se comporta como ese triangulito que balanza o que desbalanza más bien la ecuación. En este caso, tenemos a mano izquierda el PIG. En la parte central encontramos la situación inicial, que fue la que hablamos con anterioridad. Y ahora vamos a pasar a la situación final, que está a mano derecha. Las ventas, decimos que qué pasaría si se incrementaran un 10%, es decir, en 1,000 unidades. Ya no vamos a vender 10,000 pantalones, sino vamos a vender 11,000 pantalones. Hasta ahí normal. ¿Qué sucede acá? Lo que sucede es básicamente que nosotros tenemos estos recursos, tenemos estos 11,000 pantalones, vendemos estos pantalones a $50 cada uno de ellos. Eso nos da un valor de ¿cuánto? De $550,000. Los costos variables se incrementan, no porque el costo variable de cada uno de ellos haya incrementado, sino porque se incrementó la cantidad de pantalones que vendimos. Como ahora son 11,000 pantalones a $30 cada uno de costo variable, pues ahora nuestro costo variable total es de 330,000. ¿Listo? A través de esto, pues básicamente entendemos que el margen de contribución, que es la resta de ventas menos costo variable, es de 220,000 pesos. Al tener esto, dólares, perdón, le restamos o le sustraemos los costos fijos. Pero miren que los costos fijos pues son los mismos, porque recuerden que los costos fijos no están asociados a la producción, por lo tanto se mantienen. En este caso son 150,000. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el beneficio económico? $70,000. Ahora, ¿cuál es el meollo de este asunto? Si se ponen a pensar, nosotros incrementamos fue el 10% de las ventas, ¿cierto? Pero al tener este efecto de apalancamiento por una cuestión de costos fijos, el incremento del beneficio económico no es del 10% también, si se dan cuenta. Si fuera el 10%, miren la situación inicial en la parte central, sería 10% de 50,000, serían 5,000. Es decir, que venderíamos, comillas, o tendríamos, perdón, un beneficio económico de 55,000. Si fuese así, si fuese directamente proporcional cuando vendemos o un incremento en ventas y el respectivo resultado en el beneficio económico. Pero no es así. Cuando hacemos este tipo de apalancamiento ocurre esta situación, que ante un incremento del 10% en las ventas,
el beneficio económico aumenta drásticamente, por encima, por supuesto, de ese incremento porcentual de las ventas. Aquí básicamente hay muchas formas de calcular el apalancamiento operativo o de entenderlo, que fue lo que primero que hicimos. El cálculo del grado de apalancamiento operativo, que se conoce como GAO, se calcula frente a la diferencia entre el volumen de ventas y los costos variables, que como les acabo de mencionar anteriormente era el margen de contribución, para luego determinar el beneficio económico. De acuerdo a la fórmula, para obtener el grado de apalancamiento operativo, se busca que el grado de apalancamiento operativo sea el margen de contribución sobre el beneficio económico, que anteriormente lo visualizamos. Básicamente, si esto lo desglosáramos básicamente de cómo hallamos cada uno de estos factores, entonces el GAO o el grado de apalancamiento operativo vendría siendo las ventas menos el costo de venta, que es el mismo margen de contribución, sobre las ventas menos costo de venta menos costo fijo, que viene siendo el beneficio económico. Ahí básicamente, siempre que el margen de contribución sea superior a los costos fijos, ahí siempre que en ese momento se dé ese supuesto, un incremento en las ventas provocará un incremento superior en el beneficio económico. Por ejemplo, en el caso anterior, miren qué pasó. El margen de contribución menos el beneficio sobre el beneficio económico era básicamente que 550.000 menos 330.000, que era el margen de contribución, sobre el beneficio económico, que eran 70.000, nos da un resultado de 3.14. ¿Qué quiere decir? Esto significa que por cada punto, por cada incremento en las ventas, el beneficio económico se incrementará en 3.14 puntos. ¿Se dan cuenta? O sea, se triplica básicamente el beneficio económico a través o por el incremento de cualquier venta que se venga a realizar, porcentualmente, claramente, ¿no? Entonces se incrementará en 3.14 puntos. Obviamente siempre tenemos que tener en cuenta que este grado de apalancamiento funciona y digamos que estos resultados funcionen siempre y cuando eh, pasemos del punto de equilibrio en unidades vendidas, ¿no? Que nos refleje un valor, digamos que óptimo para la compañía. Bien, aquí culminamos el tema de grado de apalancamiento operativo. Un segundo.